Muy bien, bienvenidos todos. Muchas gracias por unirse al seminario del día de hoy. Mi nombre es Pedro Escárcega. Yo seré el presentador del día de hoy. Estaré platicando con ustedes de un tema muy importante en estos días, la gestión de riesgos en las tecnologías de información. Eh, un poquito de mí, tengo más de 30 años de experiencia como ejecutivo en las empresas, en la área de tecnología. Me he dedicado mucho tanto a hacer consultoría como capacitación, implementación de procesos, etcétera. También he trabajado para empresas que van desde el sector público a privado, etcétera. Entonces, mi experiencia toda he tratado de volcarla aquí en estas láminas que vamos a platicar, esperando que tengan una aportación de valor en lo que vamos a analizar de estas tecnologías de información sometidas a una gestión de riesgos. Pero antes de empezar, algunos puntos técnicos para poder participar. Les comento que tendrán la oportunidad de formular preguntas por escrito, escribiendo las preguntas en el panel de preguntas ahí en el panel de control. Las pueden enviar en cualquier momento durante la presentación. Las vamos a recoger todas y las vamos a atender durante la sección de preguntas y respuestas al final de la presentación. Pero también pueden utilizar la función de levantar la mano, que significa que vamos a activar el sonido para que tenga la oportunidad de hacer la pregunta directamente. Okay. En la coordinación me va a estar ayudando Adrian Deisha, espero haberlo pronunciado bien, él estará apoyándonos en la coordinación y la logística del seminario del día de hoy. Entonces, sin más preámbulo, empecemos. Bueno, aquí está un poco de mi información que comentaba. En los últimos 6 años he estado entregando servicios de consultoría, pero antes estuve trabajando mucho tiempo en las empresas directamente, participando como director de control interno y cumplimiento, tecnologías de información, etcétera. Pero platiquemos entonces de la gestión de riesgos de tecnologías de información. Este va a ser un análisis del proceso de gestión de riesgo desde la perspectiva de los distintos estándares y vamos a platicar revisándolo a través de la vista de lo que está descrito tanto en ITIL, en ITCM, vamos a platicar también sobre ISO 20000, cómo ve tecnología de información o cómo se ve las tecnologías de información cuando se utiliza el estándar 31000 desde el punto de vista de 27001, o el específico que es para gestión de riesgos 27005 ISO, para continuidad de negocio en el 22301 y también la vista que de esto tiene COVID. Lo estaremos viendo desde el enfoque de las necesidades, de los requisitos, de los preceptos que tienen estos estándares y mejores prácticas para hacer la gestión de los riesgos en tecnologías de información. Muy bien, una reflexión en relación a los riesgos. Alguien estuvo reflexionando sobre los riesgos y comenta que reír es correr el riesgo de presentarse como un tonto, o que llorar es correr el riesgo de parecer sentimental, que se pueden exponer los sentimientos si se arriesga exponiendo su verdadero yo. Cuando uno se comunica con otro, corre el riesgo de involucrarse también con eso, y es un riesgo que a veces no nos deja a gusto, o cuando se comparten las ideas, los planes o sueños a un grupo, se corre el riesgo de perder estos sueños y las ideas. Si se ama también, se corre el riesgo de que no le correspondan a uno. Y sobre todo vivir, se corre el riesgo de morir. Intentar correr ese riesgo, el riesgo de fracasar, ¿no? Cuando uno intenta. Pero los riesgos deben ser tomados. El anónimo aquí nos comenta que el mayor peligro en la vida es no tomar ningún riesgo. Quien no arriesga nada, no hace nada, no tiene nada y tampoco es nada. No tomar riesgos puede evitar el sufrimiento y el dolor, pero no se puede aprender, sentir, cambiar, crecer, amar y vivir.
estaríamos encadenados por las actitudes de ser esclavos y se ha perdido la libertad. Solo quien arriesga es libre. Este es un anónimo, pero yo creo que tiene que ver con la vida, es decir, nosotros tomamos riesgos desde que nacemos hasta que morimos y está presente el riesgo en cada una de las etapas de nuestra vida. Así que tomemos riesgos. Bueno, la agenda es la siguiente. Vamos a ver un poco la perspectiva general de gestión de riesgos, cómo estamos en relación a los riesgos. Un poco de fundamentos de la gestión, no tratando de hacerlo esto formativo, sino solamente tener un marco de referencia homogéneo de gestión de riesgo y hablemos de lo mismo. Vamos a pasar por las normas, estándares y buenas prácticas de la gestión de los procesos de TI y después haremos una revisión una por una hacia el marco de referencia genérico 31000, de ISO 31000, en particular para gestión de servicio en ISO 20000, el 27001 para gestión de riesgos en seguridad de información, pero principalmente desde el punto de vista de la gestión de la seguridad de la información. Lo veremos también desde el punto de vista de ITCM, ITIL específicamente, y platicaremos sobre los riesgos de tecnologías de información desde el enfoque de gobierno empresarial de TI de COVID. ¿Okay? Bueno, empecemos con la perspectiva. Decía, está el riesgo en todas nuestras actividades en la vida y en la sociedad necesitamos tomar riesgos y va desde las cuestiones de energía, de infraestructura, las cadenas de suministro que realmente se convierten en un riesgo para la continuidad de los negocios, la seguridad en los aeropuertos. Hemos visto recientemente problemas en líneas de aviación en donde los riesgos de tecnología han tenido impacto de manera importante. Se cayó el servicio en un par de líneas recientemente, hace un mes, algo así. Y la gestión de los riesgos no fue uno de sus aciertos seguramente. Pero también los hospitales, la vivienda, etcétera. La administración de los riesgos ayuda a las sociedades a tener éxito, como comento aquí en la lámina. Y en nuestro mundo tenemos que evolucionar rápidamente. Necesitamos asegurarnos que gestionamos los riesgos de manera que minimicemos las amenazas y maximizar su potencial desde el punto de vista de riesgos positivos, de los cuales no vamos a hablar mucho el día de hoy. Okay. Bien, TI, ¿cómo juega en esto de la perspectiva de riesgos? Bueno, normalmente ha sido un proveedor, alguien que dentro de las organizaciones, un grupo de gentes que apoya y que proporciona el soporte a las tecnologías de información. Pero eso está cambiando y está cambiando para una realidad actual en donde tecnología de información es más un habilitador estratégico, se convierte en un socio estratégico de la empresa, en lugar de ser un centro de costo al que le hablan o le envían un correo, levantan un ticket para que vaya y arregle una PC, una conexión o algo por el estilo. Por lo tanto, entonces, la gestión de riesgos de TI hoy es de gran impacto dentro de las organizaciones. Platiquemos de conceptos clave para estar hablando de lo mismo. Aquí hablaremos de riesgo como el riesgo de que algo suceda y que impacte negativamente a la organización. Hay otros enfoques, otros autores que platican de riesgo de manera muy amplia y esto lo veremos en 31000, que la perspectiva y los conceptos de riesgo son distintos. Para efectos de esta conversación sobre tecnología de información hablaremos de riesgo como esta medida en el grado en que la entidad está amenazada por algo que puede pasar, ¿ok? Por una situación. Más conceptos que estaremos considerando cuando hablemos de riesgo de tecnología de información, como la combinación de la probabilidad de un suceso y la consecuencia, el impacto que esto tendría. También se puede utilizar el riesgo
consecuencia negativa de algún evento. La consecuencia pues es el resultado o el impacto que se deriva de un mismo suceso. Aquí hablamos de que pueden ser positivas o negativas, sin embargo aquí solamente platicaremos de las negativas. Y la probabilidad, el grado en que esto puede llegar a suceder, y basado tanto en acontecimientos anteriores, en información que uno pueda tener, habría que establecer esta probabilidad de que se materialice el riesgo. Y gestión de riesgos como un concepto que son actividades coordinadas para dirigir y controlar una empresa en relación con el riesgo. Más conceptos, la identificación, lo que se tiene que hacer para encontrar y enumerar los elementos de riesgo en una organización, la estimación de los riesgos como un proceso que se utiliza para asignar los valores y la probabilidad y las consecuencias. La evaluación, el conjunto de las dos cosas ya hemos identificado y los hemos estimado, entonces comparar el riesgo con algunos criterios que tuvieron que haber sido definidos al inicio cuando estábamos hablando de la organización que lo tiene que gestionar. Pues entonces tendríamos que utilizar esos criterios definidos en un inicio para calcular la importancia del riesgo. Teniendo la importancia, entonces hablaremos del proceso donde seleccionamos la aplicación de las medidas para modificar el riesgo, sus modificaciones a través de controles, lo veremos también. El riesgo residual, ¿qué resulta o qué hay después de haber aplicado controles dentro del tratamiento de los riesgos? ¿Cuál es el riesgo que permanece aún como resultado de la aplicación de los controles? Okay. Control de riesgos, reducción de riesgos, transferencia, retención, estos últimos 4 que tenemos ahí, que son parte del tratamiento de los riesgos, tiene que ver en cómo hacer para reducir el impacto, la probabilidad de un riesgo, el transferir o hacer que un tercero asuma el impacto o las consecuencias de los riesgos. Y estos normalmente los legales y estatutarios pueden prohibir que uno haga la transferencia de los riesgos. Es decir, si el riesgo está calificado como cumplimiento, probablemente no sea posible poder transferirlo hacia, por ejemplo, una compañía de seguro que asuma el riesgo de que perdamos la vida o que nuestro auto se vea impactado, y las consecuencias de esto las asumen estas compañías de seguro. Probablemente esto no sea posible dentro de los requisitos legales o contractuales en algunos casos. Y la retención, que normalmente se utiliza para decir que se acepta las consecuencias de las pérdidas o los impactos que tengan los riesgos, algunas veces porque no es posible minimizarlo porque no se encuentra la tecnología aún, etcétera, y entonces uno asume, o porque el costo de los controles es tan alto que prohíbe el que uno utilice el control, ya que el ejercicio de costo-beneficio no resulta positivo o inaceptable. Y finalmente la aceptación de los riesgos, que es el equivalente a la retención. Se aceptan los riesgos y dependen todos estos de los criterios que se establecieron en un inicio. Muy bien. La gestión de los riesgos pide siempre que se tenga una metodología de evaluación, y pudiera ser un ejemplo en donde vamos desde la identificación de las amenazas, las vulnerabilidades, el valorar el riesgo inherente que tienen estas actividades o procesos que se ejecutan tanto en TI como en el negocio, identificar cuáles son los controles que actualmente existen y cómo están aportando para disminuir, minimizar el impacto o la probabilidad de un riesgo, la valoración del riesgo residual para encontrar entonces si el nivel de riesgo que tienen ahora el conjunto de riesgos de TI
están en un nivel que es aceptable o tenemos que optimizarlos, que es el punto 6. Y entonces se proponen una serie de actividades que son conocidas como controles para mitigar los riesgos o finalmente, habiendo hecho todas esas actividades, el mantener un perfil de riesgo. Esto nos permite entonces contar con una metodología para hacer esta evaluación de los riesgos, ¿okay? Y que es un requisito del proceso. Bueno, fundamentos igual, se requiere un marco de trabajo, se requiere la identificación de los riesgos, cómo gestionarlos, cómo optimizarlos y cómo mitigar. Este es un enfoque sencillo, pero holístico, es decir, es integral. Tendríamos que hablar desde el gobierno de TI, la gente, los estándares, las políticas, procesos y procedimientos, y sobre todo también la mejora continua para que sea algo cíclico y estemos optimizándolo. ¿Okay? Bueno, en cuanto a las normas y estándares, el 31.000 que es gestión de riesgo y se utiliza en general para riesgo que no tenga que ver específicamente con tecnología, sino que se utiliza de manera general. La 31.010 esta da una orientación sobre las técnicas de apreciación del riesgo. ISO 20000 en la parte 1 da los requisitos del sistema de gestión de servicios. La parte 2 da una orientación sobre las aplicaciones de los sistemas de gestión de los servicios. 22301, que es para continuidad de negocio, en 22301 son requisitos que debe cumplir y que establece la norma. En 27000, el 27000 solamente nos da la información general y el vocabulario que se utiliza en seguridad de la información. 27001 ya establece los requisitos de la gestión de seguridad de la información, con qué tenemos que cumplir para poder certificar tanto los sistemas de gestión y eventualmente también el conocimiento de la norma para poder certificar los conocimientos y las capacidades de las personas. 27002 proporciona información sobre las buenas prácticas, es decir, aquí encontramos toda la definición de los controles necesarios y una sugerencia de cómo implementarlos también. Y finalmente 27005 dentro de esta familia 27000 es específicamente la parte de la norma de la familia que habla sobre la gestión de riesgos de tecnologías de la información, de seguridad de la información. Okay. Por el otro lado, como buenas prácticas, ITCM, ITIL en su versión 3, y aquí nos habla, por supuesto, de la gestión de los servicios, y desde la vista de Information Technology Service Management, ITCM. Veremos también un poco de esto en relación a la gestión de riesgos dentro de este tema. En las buenas prácticas, igual que con COVID-5, dentro del marco de trabajo de gobierno, de TI corporativo, hay escenarios de riesgo muy importantes que provee COVID-5 para proporcionar orientación del riesgo. Okay. El marco genérico para gestión de riesgos que comentaba, Kevin comenta esto: todas las organizaciones, no importa qué tan grande o pequeña sea, se enfrentan a factores internos y externos que generan incertidumbre sobre si serán capaces de alcanzar sus objetivos. Este efecto de incertidumbre es riesgo y es inherente a todas las actividades. Este es el concepto importante de 31.000. La parte de incertidumbre como riesgo, pero también hay una parte importante que viene con esa contabilidad, la responsabilidad de responder sobre nuestras responsabilidades de la gestión de riesgo dentro de la organización. Okay. Hablemos entonces ahora de 31.000. Sus elementos clave, principios de gestión de riesgo, es un marco de trabajo para gestión de riesgos en general. Define el proceso de gestión y lo que comentaba, el riesgo es el efecto de incertidumbre de los objetivos. Esto es lo que sobresale de la norma en general. ¿Okay?
sus principios, que es con lo que basa la gestión de riesgos, pensando en que debe aportar valor, que está integrada en la organización, forma parte de todas las decisiones, habla explícitamente de la incertidumbre, es sistemático, estructurado y adecuado, está basado en la mejor información disponible, la gestión de riesgos está hecho a la medida, tiene cuentas de factores humanos y culturales, es transparente, dinámico y facilita la mejora continua de la organización cuando se ejecuta el proceso. Bien, este es el marco de referencia genérico y como marco de trabajo. Tiene un compromiso de la dirección, tiene el diseño del modelo de gestión, la implementación, su seguimiento y la mejora. Si se dan cuenta, lo que tenemos en la parte del círculo, pues es el círculo de Deming. O sea, curiosamente, si nos ponemos a revisar las normas y los estándares ISO en general, encontraremos este círculo de Deming donde empieza con el plan, do, check, act, el planear, el hacer, verificar y actuar, está aquí como diseño, y la implementación es el planear, implementar el hacer, el checar en el seguimiento y el actuar en la mejora continua, pero esto estaría presente siempre cuando se considerase como un factor importante dentro de este marco de trabajo el compromiso de la dirección. Muy bien, este es el modelo más conocido de 31.000, ¿no? En donde tenemos por un lado la comunicación y la consulta, por el otro el monitoreo y la revisión de los riesgos, y en medio tenemos los procesos que lo forman, el establecimiento del contexto de la organización en donde se estará gestionando el riesgo, y en este recuadro completo de evaluación de riesgos está la parte de identificación, análisis, valoración. En general los textos hablan de evaluation o de assessment y de repente en el término en español a veces nos confundimos y la cajita de evaluación incluye la identificación, el análisis y la valoración de los riesgos, en donde la valoración de los riesgos es asignar un valor a los riesgos después de haberlos analizado y de haberlos identificado. Y finalmente, ¿cómo los vamos a tratar? Si esta valoración de los riesgos proporciona un nivel de riesgos que nos permite estar a gusto, conforme con el riesgo, o tenemos que hacer un tratamiento que comentamos hace un momento, puede ser el de implementar controles para disminuir su probabilidad o su impacto, incluso para prevenirlos, etcétera. Entonces, este sería el modelo completo. Lo vamos a encontrar muy utilizado en otras normas, en otras prácticas, etcétera, es el más conocido. Muy bien, ¿qué beneficios tiene cuando uno utiliza 31.000? Bueno, los beneficios es que es una base confiable, mejora controles, efectivamente se utilizan recursos para el tratamiento del riesgo, mejora la eficacia y eficiencia operativa en general de la organización, apoya la salud y la seguridad, también participa en la prevención de las pérdidas y el manejo de los incidentes, optimizando su gestión, reduce al mínimo las pérdidas, mejora el aprendizaje también de la organización, porque tenemos que tener un enfoque completo de toda la organización y sus procesos y riesgos que conlleva. Mejora la capacidad de recuperación también de la organización cuando se presentan eventos mayores o catastróficos. ¿Cuál es la conclusión después de ver un poco el marco de referencia? Ofrece un nuevo concepto de riesgo y define la necesidad de incorporar gestión de riesgos en todos los procesos, no solamente en TI. Aquí habla de las prácticas en general de las organizaciones y habla de la rendición de cuentas cuando se gestionan los riesgos, lo cual es un nuevo concepto en esta versión 2009 de 31.000. Se puede aplicar a cualquier organización, esto es lo interesante de esta norma. No importa a qué se dedique la organización, ISO permite ser aplicado a cualquier tipo de organización. ¿Okay? También se aplica a cualquier tipo de riesgo, y no importa su naturaleza o su origen. ¿Okay? Cuando hablamos entonces de gestión de riesgos, de gestión de servicio,
Hablemos de la norma 20.000, la parte 1 en particular. Esta parte 1 que tiene que ver con los requerimientos de la gestión de los servicios de tecnología. Aquí, como decía, se especifican estos requisitos de lo que se tiene que cumplir. La norma no habla de cómo cumplirlos, solamente lo que tiene uno que cumplir. ¿Okay? Incluye el diseño, transición, entrega y la mejora de los servicios para cumplir con los requisitos del servicio. Ok. También es el modelo en general que se maneja sobre la gestión de los servicios, en donde por un lado tenemos a los clientes y las partes interesadas haciendo los requerimientos de los servicios, ellos son los que los definen, y en esta caja grande del sistema de gestión de servicios tiene una salida hacia los clientes también y las partes interesadas entregando los servicios gestionados. Si vemos este modelo, que se parece también a ITCM o ITIL, pasa por todos estos procesos agrupados en distintas secciones, con distintas orientaciones. Por ejemplo, el proceso de provisión del servicio habla sobre capacidad y continuidad del servicio, los niveles, se habla de seguridad también, etcétera. Pero estos son los temas que aportan a la gestión de riesgos dentro de la gestión de los servicios de ISO 20000. Cuando hablamos de la configuración, del cambio, la liberación y despliegue, de seguridad de información, etcétera, estos procesos tienen una orientación hacia la gestión de riesgos en la entrega del servicio y de la información también. También los incidentes y la gestión de los problemas participan en la gestión de los riesgos. Tiene cláusulas como estas que van desde la disponibilidad que comentaba y la continuidad del servicio desde el punto de vista de riesgo, la continuidad y sus requisitos de disponibilidad. Se hace una evaluación de los riesgos para continuidad y para la disponibilidad también de manera general dentro de la norma 20000. Se habla de seguridad de la información y parte desde la política de seguridad de la información, buscando la autoridad para aprobar la política, porque a partir de ahí vamos a encontrar los requisitos legales y normativos, las obligaciones contractuales, etcétera, y será una base para identificar los riesgos a través de la política. ¿Okay? Entonces, en conclusión, 20000, en su versión 2011, está orientado fundamentalmente a la gestión de los servicios, pero atiende puntualmente el tema de gestión de riesgos desde el proceso de seguridad de información, eso es innegable. Y los procesos de la norma en sí mismos apoyan la optimización del proceso de gestión de riesgos, como lo comenté en la lámina anterior. Se recomienda que se considere la norma 27005 o 31000 cuando realmente se está teniendo como objetivo la gestión de la seguridad de la información para la implementación de la norma. Si uno está implementando 20000 y requiere hacer implementación de gestión de riesgos, puede basarse en 27000 o incluso 31000 para encontrar cómo hacer la gestión de este proceso de gestión de riesgos dentro de 20000. En 27000, la norma ISO 27000, esta está dedicada fundamentalmente en su versión 27001 a los requerimientos de la gestión de seguridad de la información. Y habla desde las amenazas, el ataque, los errores, la naturaleza, imitaciones, etcétera. Y su enfoque es viendo los activos de la organización como el valor que requiere ser protegido de manera adecuada. Este concepto sobre los activos de la seguridad de la información es distinto al manejo que tiene 31000 en la gestión de riesgos. Aquí parte desde los activos y considera los activos en los procesos, considera activos en las personas mismas, considera activos la información, la infraestructura, etcétera. Todo esto es un activo y entonces busca proteger los que son claves, son críticos para el negocio. Hace una habilitación de la información de manera
completa para que esté disponible de manera oportuna y de manera íntegra. Okay. Bien, esto es como la veríamos dentro de la norma 27002, que fue revisada en 2013, y se integran en la 27002, que decía que es la parte que define los controles, como 14 dominios, 35 objetivos de control y 12 controles. Okay. Por ejemplo, estos son los 14 dominios que van desde la política de seguridad, la organización, recursos humanos, la gestión de los activos con su identificación y quién es el dueño, etcétera, control de accesos, el cifrado de la información, seguridad física, la seguridad operativa, seguridad en las telecomunicaciones, en la adquisición y desarrollo de sistemas, el software, relación con los proveedores también como un tema importante de impacto en la gestión de riesgos de seguridad de información, incidentes, los aspectos de continuidad en el negocio, vistos desde la gestión de la continuidad de servicios de tecnología y finalmente su cumplimiento. Estos son los 14 dominios, cada uno de estos dominios tiene establecidos objetivos de control y controles y son cláusulas que tiene 27001 que van, como ven aquí con la numeración 6, 1, 2, 3, 8.2, 8.3, en donde el número significa cláusula 6, el 1 es el objetivo de control y el 2 es el control mismo. Y es la evaluación de riesgos para seguridad de la información, por ejemplo, el tratamiento de riesgos para seguridad de la información, la evaluación de riesgos, el tratamiento de riesgos. Estos son los temas que se ven dentro de 27001 que no son distintos a lo que veíamos en 31000. ¿Okay? Si tuviéramos que verlo desde el punto de vista de la implementación de 27001, veríamos que desde el principio está considerado la evaluación de los riesgos y sus controles para poder hacer la definición de la metodología, un reporte inicial de la evaluación de los riesgos y luego ver en qué situación se encuentran los controles y los objetivos de control en relación con la seguridad de información para definir tanto la relación de los controles y el plan de tratamiento de los riesgos. Y finalmente, si se está buscando la aprobación de la implementación, se tendría que considerar estos temas que ya vimos antes, la evaluación de los riesgos, sus controles. Habría que hacer una declaración de la aplicabilidad, es decir, de todos los cláusulas y requisitos que tiene la norma, cuáles nos aplican y los que no aplican habría que especificar claramente por qué no, partiendo de la aceptación de los riesgos residuales que tenemos en la actualidad para entonces poder aprobar la implementación de la norma. Entonces, gestión de riesgos está desde el inicio, antes de empezar la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información, tendríamos que estar considerando el riesgo y su proceso. ¿Sí? Bueno, entonces, en conclusión, 27001, en su versión 2013, por supuesto, está orientado fundamentalmente a riesgos de seguridad de la información. Aquí no se especifica el informe de evaluación de gestión de riesgo que se debe usar, depende de la organización qué usar y cómo usar la evaluación. Se alinea mucho a la norma 31000 para la gestión de riesgos. Aquí van a encontrar una nota dentro de 27001 que dice que la evaluación de los riesgos de seguridad de información y procesos de tratamiento se alinean a los principios y guías proporcionados por 31000. Entonces, 31000 es la base tanto para 27001 como 27005. Dependiendo de cuál es nuestro objetivo, si estamos implementando un sistema de gestión de seguridad de la información, entonces es conveniente buscar 27005 para poderlo reforzar y con eso estaremos asegurando que estamos cumpliendo con 31000. ¿No? Viendo específicamente 27005, pues este es un enfoque que va directamente a la gestión de riesgos de TI. En el anterior lo vemos de manera general hacia los sistemas de gestión de seguridad de la información. Aquí no, aquí vemos específicamente lo que tenemos para gestión de riesgos. Parte del mismo modelo que vimos para la 31000 lo utiliza de manera idéntica. ¿Okay?
habla de establecer el contexto, en donde hay que establecer desde un inicio el enfoque, los criterios, cómo vamos a establecer los criterios de impacto o cómo vamos a aceptar riesgos. Lo hace desde el inicio cuando se considera el contexto de la organización y se definen alcances y límites. Está organizado para la seguridad de la información, su organización, su estructura de organización, quién es responsable de qué se va a hacer, etcétera. Y habla de la evaluación de los riesgos de seguridad de la información de manera igual, pero introduce la identificación del riesgo, los activos, las amenazas, etcétera. En el análisis de riesgo habla sobre la metodología del análisis y aquí es donde habla de que se tiene que definir por parte de la organización. En algunos casos las organizaciones tienen específicamente áreas de gestión de riesgo en general en donde se ven temas de riesgo operativo, financiero, etcétera, y tienen ya definidas las metodologías para el análisis de riesgo. ¿Okay? El tratamiento de riesgo está considerado, por supuesto, también aquí en la 27005. Su aceptación, la comunicación y la consulta, cómo se monitorea y se revisan los riesgos para asegurarse de la eficacia de los controles. ¿Okay? Y en conclusión, es aplicable para todas las organizaciones, no importa el tamaño, pero está orientada específicamente al riesgo del SGSI, o sea, del Sistema de Gestión de Seguridad de Información. Okay, se alinea a 31.000 para gestión de riesgos y da una orientación detallada a los implementadores encargados de la gestión de riesgos. Este es muy atractivo porque los anexos que tiene 27005 proporciona ejemplos de la aplicación del proceso de gestión de riesgos de tecnología de información. Entonces es muy, muy interesante esta norma. Desde el punto de vista de Service Management con ITCM, estos son sus libros, donde van desde la estrategia, el diseño, la transición, la operación, la mejora continua, etc. Y aquí, con estos temas de ITIL como una fuente de orientación hacia las buenas prácticas de la gestión de los servicios. ¿Okay? Dentro de su proceso, su mapa de procesos de ITIL, lo que tenemos es una serie de procesos que en algunos casos, igual que para 20.000, están relacionados a la gestión de los riesgos. Y lo mismo la disponibilidad, seguridad, proveedores, porque de proveedores también es una fuente de riesgo, la capacidad, etcétera. Desde mi punto de vista, estos son los procesos del mapa de procesos de gestión de los servicios que aportan a la gestión de riesgos de tecnologías de información. Y establece cosas como estas en donde la política de seguridad, de control, de internet, de correo electrónico, etcétera, estas distintas políticas están orientadas dentro de ITCM en muy buena parte a la gestión de riesgos de seguridad de la información. ¿Okay? Y la conclusión es un marco de buenas prácticas y está fuertemente orientado a la norma ISO 20000. De hecho, la versión 3 de ITIL salió para alinearse de mejor manera a ISO 20000. Se considera el proceso de gestión de riesgos que está embebido dentro de seguridad de la información y sugiere algunas actividades de diseño y de implementación. ¿Okay? No proporciona suficiente detalle para la gestión de riesgos, pero creo que el objetivo que se tenga en la implementación de procesos de TI nos daría la pauta para saber si utilizamos lo que marca ITCM o nos apoyamos también en 31.000 o 27005 para mejor gestión de los procesos de gestión de servicios. Okay, COVID. COVID igual presenta riesgos de TI, hace un análisis y evaluación de los riesgos, proporciona una fuente de información importante sobre los escenarios de riesgo. Okay. Este es el mapa de procesos de COVID. Okay. Igual los que estoy marcando en rojo, en mi opinión, son procesos que aportan en la relación a la gestión del riesgo, pero estos también lo apoyan los que están marcados en amarillo. Okay.
gestión de riesgos desde el enfoque de gobierno empresarial. Bueno, pues aquí habla también de COSO, que es más un marco de referencia para riesgos de negocio, 31.000, 27.000 y otros, y está desde los dos puntos de vista, desde la función y desde la gerencia, haciendo un mapeo sobre los escenarios de riesgo de los habilitadores de COVID-5. Estos son los subprocesos de gestión de riesgo. Aquí está la recopilación de datos en los subprocesos, análisis de riesgo, mantener un perfil, expresar el riesgo. Si ven, los temas son prácticamente los mismos, solamente están organizados de manera distinta. Okay. Las metas que tiene COVID van desde el cumplimiento, el riesgos de negocio, la transparencia de los costos, la seguridad de la información, la entrega de los programas para su beneficio en tiempo, etcétera. Estas son las metas que se tienen, ¿no? Ok, conclusión de COVID. Se enfoca en aplicar los habilitadores de COVID-5 al riesgo. Es una guía de alto nivel, pero define actividades, define metas, métricas, etcétera. Yo creo que es una buena fuente también cuando estamos buscando cómo implementar la gestión de riesgos, porque esta información en cuanto a qué actividades desarrollar, las metas y las métricas nos ayudan a hacer la implementación. También provee un enlace entre los escenarios de riesgo y los habilitadores, que es una información muy importante cuando estamos haciendo la identificación de los riesgos como uno de los pasos de la gestión de riesgos. Y al final se alinea con las principales estándares. Esta referencia que tengo aquí es proporcionada por COVID y sugiere que se haga una lectura de 27001 en su versión 5, así como lo tenía COVID en COVID-5, pero realmente hay la versión reciente de 27000 en 2013. Habla también de 27002 o de 31000. ¿Okay? En general, los riesgos forman parte integral de los sistemas de gestión de tecnologías de la información. Los sistemas de gestión dedicados a la gestión de los servicios, como 20000, ITCM, TIL, etcétera, lo abordan sin proporcionar suficiente detalle. COVID-5, las buenas prácticas del gobierno empresarial, excelente para la opción cuando la gestión de riesgos requiere ser implementada en los distintos niveles. Los riesgos de TI en 27005 y 31000 están considerados como la opción que ofrece las mayores ventajas cuando la organización busca gestionar los riesgos de acuerdo con los requisitos. Es decir, si uno está tratando de apegarse, ya sea por cumplimiento, porque quiere certificarse a 27001, la mejor opción es 27005 y 31000. ¿Okay? Y las organizaciones que ya han implementado procesos de gestión de servicio, cuando ya se metió uno a hacer la implementación de gestión de servicios, ya sea por el punto de ITCM con ITIL o desde 20000, esto permite implementar mejor 27001 y 27005, porque los procesos que ahí se definen en estos dos temas de gestión de servicio apoyan mucho la implementación de 27000 como base de procesos para poder implementar los requerimientos de gestión de riesgos de 27005 y de 27001. Okay, estas serían las conclusiones generales. Adrián, no sé si a partir de aquí que terminamos con la conversación, hay preguntas que pudiéramos atender, cómo estamos en el tiempo. Me parece que me pasé un poquito. Hay una aquí que es, en general, hay una forma preferida de la gestión de riesgos que utilizan las empresas de TI. Sí, en general se utiliza mucho 27001. Y para poder entender cómo se hace una gestión de los riesgos, de los requisitos de 27001, se apoyan en 31000 o en 27005. Si uno voltea a ver la parte de gestión de riesgos, como lo trata
ITIL, por ejemplo, ITIL va también desde actividades simétricas y define incluso roles, responsabilidades, etcétera. Pero el proceso como tal no lo define. Entonces, si uno desea implementar los procesos buscando las definiciones completas de un proceso, conviene uno que vea la parte de COVID, en donde sí hay definiciones de actividades, métricas, etcétera, metas, por supuesto, y luego voltear a ver a 27001 en sus requisitos o 31000. Pero en general, creo que la gente en general, la gente relacionada con tecnologías de información busca mucho a 27001 como la parte fundamental de gestión de riesgos en seguridad de información. Bien, creo que no tenemos mucho tiempo más. Les agradezco mucho su participación. Las preguntas adicionales serán mandadas por correo electrónico, contestaré todas y cada una de ellas. También les quiero decir que esto está grabado, este seminario, y va a ser publicado en el sitio web de PSB, lo mismo que las diapositivas, las láminas que hemos utilizado aquí en la presentación. Okay. Va a haber una encuesta sobre esta presentación. Por favor, les pido que tomen un tiempo y nos apoyen con sus comentarios. También comentar que el próximo seminario va a ser las mejores prácticas para realizar una auditoría interna del SGCI basado en la norma 27001. Los invito también a que consideren participar en este seminario. Mayor información la van a encontrar en el sitio web www.psb.com. Y de mi parte, yo les agradezco mucho que hayan dedicado este tiempo en oír lo que tengo que comentar de acuerdo a mis experiencias sobre la seguridad de la información a través de la gestión de riesgos en las tecnologías de la información. Muchas gracias. Hasta luego.